La montaña se conecta mucho desde muy temprana edad porque vengo de una familia campesina muy humilde. Recuerdo a la abuela haciendo arepas y su maíz colgado en, en el fogón de leña. Eso tengo la memoria a los 12 años y la vuelvo a tener ahora en el recorrido de antes de los 5 años que estuve recorriendo en este momento. Y es muy vivo porque no ha sido una vez, sino muchas veces que he tenido ese recorrido con el recuerdo de los 12 años. La familia fue separada por el tema de la violencia en su momento en Antioquia, pero más sin embargo tratamos de siempre estar muy unidos, pero con miedo, había mucho miedo. Y más porque en ese momento de la vida que vivíamos faltaron mucho los hombres y había muchas mujeres. La guerra obviamente se llevó la mayoría de los hombres de la familia. En este momento están varios desaparecidos. Pero después de eso hubo como una reconciliación en la familia, que es lo que recuerdo a los 12 años. O sea, es como también una resistencia familiar y ancestral que fue la fuerza de las mujeres dentro de la casa. Y esa fuerza también fue a partir de la cocina y obviamente las semillas, pues todo iba conectado. Por eso también considero que de ahí viene también como, como mi proyecto de vida, a pesar de que siendo más joven no lo definía tan, tan obviamente, pero que ahora que estoy aquí sentada y digamos retrocediendo estos años, mmm, ya me queda más fácil unir como esa intención de dónde viene o cómo viene esa vocación, de dónde viene la vocación. Y considero que también ha sido una fuerza desde el origen, haber perdido un hijo y haber transmutado el dolor desde la intención que tenía de conservar también el origen, ¿no? Que son las semillas. Bueno, voy a empezar hablando por las cosas que no han sido muy buenas, porque pues digamos que de ahí he tomado la fortaleza como para continuar, ¿sí? Una de las cosas que más me ha frenado en continuar con mi tema del origen, con el tema del femenino en este caso, con las semillas, ha sido el acoso, el abuso por parte del hombre. Muchos campesinos, pues esa, digamos, esa fuerza campesina masculina ha sido muy fuerte, ¿cierto? No conocen los límites del no, muchas veces, donde una como mujer le toca tomar una postura también muy fuerte y muy masculina para defenderse. Y, y es también como el miedo, ¿no? Que uno tiene cuando está en territorio y sola. Pero es también como esa misma situación que lo lleva a uno a volverse resistente ante el abuso. Y no es solamente que me pase a mí como mujer, sino que le pasan a las mujeres que están conmigo. Entonces eso ha sido una cosa que a mí me ha puesto en una posición digamos, de fragilidad, que no me lo permito muchas veces, no me permito ser vulnerable. Y me vulnera mucho el hecho de que le pasen a otras mujeres y no lo puedan decir o no lo puedan manifestar. Eso ha sido lo más impactante en este tema, ¿cierto? De continuar en este legado, pues que considero que también viene por mis ancestras, mi abuela principalmente, que todavía está viva. Y también ha sido eh, todas las, digamos, las corrientes, no sé si se pueden llamar gnósticas o, o todo lo que ha entrado ahora último en tendencia
con entender la medicina, con estar dentro de algunos círculos de personas donde yo he tratado de generar un, un equilibrio, pero no se da. Y me siento forzando que pasen esas cosas, ¿no? Siento que entendí que la vocación definitivamente no está en la ciudad, sino en el campo, por lo mismo, porque es una lucha con los movimientos, con los colectivos, em, y también desde desenmarcar ese, digámoslo así, patriarcado que hay en las instituciones, incluyendo la iglesia, y cómo me muevo hacia el campo y hago un trabajo más libre, si se puede decir así, más sentido con la mujer, más sentido con el mismo hombre, porque considero que hay un equilibrio entre ambos. No, no me considero una feminista que me voy a la polaridad, sino creo que hay un equilibrio y considero que si educamos a nuestras hijas para defenderse, de alguna manera también tenemos que educar a nuestros hombres, niños, nuestros hijos, para que también ellos se defiendan y pongan límites en todo este tema. Y yo considero que de ahí se deriva absolutamente todo el tema de la semilla y ser vulnerable ante todo lo que pueda pasar en este camino. Este camino es demasiado grande, eh, de mucha, de mucho altruismo. En esto no se gana plata, pues, o sea, esto no es una cuestión de me voy a llenar de plata por vender semillas o por irme a territorios a compartir lo que uno aprende. Pero me queda la satisfacción de que tengo todavía muy buenos amigos y no son ni 10 ni 15 ni 20, sino que pueden ser 100, 200 personas que se acuerdan de mi cumpleaños. O sea, se vuelven parte de mi grupo familiar, digámoslo así, ¿no? No son campesinos que yo voy y los visito un día y chao, sino que hay un vínculo a partir de la semilla y de todo lo que esto conlleva. Y pues también es entender que me he quitado ese egoísmo que tienen muchas personas, desafortunadamente lo he encontrado en todos los círculos sociales, en todas las prácticas que hay actuales, y es de no enseñar lo que tienen, lo que aprenden, lo que sí cuesta bastante y muchas veces es como el tema de que me costó, entonces paga por eso. Pero considero y lo recalco mucho con la gente con la que trabajo y es que con lo que aprendí hoy, perdón, lo que aprendí ayer, lo enseño hoy porque mañana no sé. O sea, es como también darme la posibilidad de hacer y de soltar todo para que fluya absolutamente todo y fluya bien, con la mejor intención, siempre pues. Entonces, pues considero que hasta el momento ha sido una prueba fehaciente de seguir en la lucha, ¿no? Y he sentido muchas veces desfallecer, tirar la toalla, terminando el año dije no voy a seguir con el tema de la red, me voy a ir a viajar, voy a hacer otras cosas, pero se van dando situaciones que me enmarcan otra vez por el camino, o sea, me dicen no, no, todavía no, hay que continuar. Yo creo que la pandemia o todo lo que se vino desde el 2019 prácticamente nos mostró lo vulnerables que somos, ¿cierto?, en la ciudad y lo que realmente significa sembrar y sembrar el alimento, ¿cierto? Desde, digámoslo así, desde la revolución, desde mi plato. Y considero que sin ser tan románticos o tan idealistas con el tema de custodiar semillas, de guardar semillas, de sembrar mi alimento, ya no va a ser una alternativa estas,
estas prácticas, sino que va a ser una necesidad para poder sobrevivir, si queremos sobrevivir, obviamente, como especie. Y creo que va a haber mucha más resistencia a partir de eso porque ya estamos viendo jóvenes, pues, muy, muy inquietos. Em, Creo que todavía falta mucho más, pues mucho, mucho legado también, eh, como también enfocarlo desde la parte más humana, ser más humanos con el tema agrícola, con el tema de los agricultores. Mm, pero yo sí creo que sí va a ser una necesidad, o sea, ya no va a ser como lo he visto hasta el momento, porque voy a ser muy sincera, a veces lo he sentido como una moda, ¿no? Como las famosas ecomodas que han querido salir con todo el tema de la agricultura orgánica y la permacultura y todo esto. Pero considero que ahora se va a volcar a un tema de más de sobrevivir, y que y que esa necesidad de sobrevivir nos va a llevar es a sembrar nuestros propios alimentos. Igual, el ser humano ha sido muy adaptable a su medio. Creo que se adaptará perfectamente a lo que ahora en adelante se pueda presentar en el tema de alimentos. Y considero que esta matriz, que es la que está manejando el tema de las enfermedades, las farmacéuticas y la química y todo esto tiende a desaparecer, tanto como y también en la parte virtual. Y siempre la natura va a reclamar lo suyo, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que, y tengo fe en que por más de que ya no estemos nosotros, se va a continuar un legado, se va a continuar una defensa. Y no es solamente defender las semillas, es defender el territorio que habitamos, como todo lo que eso conlleva. O sea, tengo esa fe o convicción de que así va a ser. Considero que el impacto más grande que tuve empezando en la universidad, en ese trance de la universidad, fue conocer a Jairo Restrepo, que fue mi maestro en la agricultura orgánica. Y en vez de quedarme en la universidad, decidí irme a viajar con él y conocer de lleno lo que era estar en campo, ¿cierto? Conocer las comunidades campesinas, en realidad, el campo campesino, porque pues desde la óptica de la universidad era un enfoque muy, muy diferente, un enfoque muy arribista, muy, muy, ¿qué? Muy seco, nada amoroso desde ese punto de vista pues de la universidad. Entonces, la comunidad que más recuerdo es Yolombó, donde entramos con un proyecto donde todas las comunidades siempre decían, los proyectos que llegan aquí siempre van al mismo territorio, o sea, les gusta decir cerquita, donde no les toque tallarse, donde no les toque montar en bus, luego en moto, luego en bestia. Y en ese trabajo se llegó a unos territorios que nunca, nunca habían tenido un apoyo desde un proyecto de esta envergadura, que era el proyecto Hogares Ecológicos. Entonces fue muy gratificante que después de casi, vamos a cumplir 6 años de este proyecto, aún haya la resistencia en la semilla en esos territorios tan lejanos, y que no sea la disculpa de que por lejanía o por transporte mm, no se saque la semilla, no se comercialice la semilla, no haya esa bendición de todavía conservar la semilla de allá de ese territorio. Y algo muy particular de ese territorio que se llama Maracaibo, la cordillera y Cachumbal, es que conservaban un maíz hace más de 36 años, y eso es algo que, a pesar de la violencia en este país y más en Antioquia, todavía conservar una semilla de maíz es un acto muy heroico y histórico, porque
Una de las cosas que ha hecho la guerra en Colombia es desarraigar todo este origen de la comunicación, acabando con los trapiches, de donde la gente se sentaba a charlar de su comunidad y ha sido como el punto de intermedio de esa guerra que ha acabado con toda esa comunicación de la siembra de las mingas y encontrar un territorio que se resiste a quedarse en el olvido y un territorio hermoso donde aún existe la esperanza de seguir como resistiendo. Ese territorio me marcó muchísimo y más porque actualmente mis grandes amigos con los que puedo contar en cualquier momento que me llegue a pasar algo, son con ellos. Porque han pasado cosas fuertes donde ellos han dicho no, pa o profe, porque la mayoría me siguen todavía diciendo profe. eh, Véngase para la finca y aquí se queda guardada, o sea, cosas así, ¿no? Porque también es un riesgo para ellos que yo esté en su territorio. Más sin embargo, pues ahí como que esa ha sido como la mayor, digamos, el cambio en mi vida con todo esto de las semillas y ir hasta allá y recoger sus semillas y seguir teniendo ese trabajo con ellos y ver que no los dejo solos y que a pesar de que no tengo un sueldo para uno decir que les puedo ayudar más, siempre trato de gestionar lo que esté a mi alcance para que esa gente esté bien, ¿no? Desde todo este tema de las semillas. Considero que la universidad es fundamental, ¿no? Para el pensamiento, para la discusión, para el debate, ¿sí? Desde lo intelectual. Pero desde la práctica es totalmente alejado, ¿no? A mí la universidad me enseñó fórmulas eh, como, como algo muy, muy alejado de la realidad que hay en el campo. Yo siempre tengo un dicho con mis compañeros agrónomos, no les gusta, pero se los digo, yo les digo, nosotros estudiamos para vender por catálogo. O sea, nosotros no tenemos el amor por el campo. Y eso es lo que muchos agrónomos no han entendido y ya no van a entender, pues más que todos los viejos. Y cuando ya uno toca campo, ya uno sabe lo que es tirar un asadón, ya sabe lo que es trabajar con un campesino y que ese campesino te respete porque tú realmente demuestras que te gusta el campo y te gusta trabajar la tierra, eso es otro nivel. O sea, eso no tiene precio realmente. Eso es lo que yo creo que le falta a estas escuelas de ahora, es vivir la vivencia en la huerta, la vivencia pues en el terreno, en la chacra, en la chacrita, en, en los cultivos, trabajar desde ahí, que los niños enfoquen toda su energía en meterse a la huerta, en que los niños aprendan matemáticas sociales, historia a partir de la huerta, de contar semillas, de saber que una semilla se siembra a una distancia de otra. O sea, eso para mí me parece que es mucho más válido que tenerlos metidos en un salón, ¿no? Pues es como, es como una utopía, pero considero que no estamos tan lejos de que pase así. Que en Iquitos, cuando fui de alguna manera a hacer el duelo de mi hijo, las abuelas me regalaron pues digamos en ese momento el poder de la medicina con la albahaca. Y tengo un vínculo muy, muy especial con ella. Tanto la cargo, pues la cargo sus hojitas o consumo cuando estoy intranquila o tengo que resolver cosas como enfocarme o aterrizarme o ponerme un polo a tierra. Me hago una bebida de albahaca y pues, o sea, también tengo la intención con la planta siempre. Y me gustó mucho su significado con la mujer americana, el significado que tiene la albahaca. Y la considero como también
pues también la he utilizado mucho como herramienta pedagógica con las mujeres que han sido víctimas de abusos, más en el campo, que se ve mucho más, que realmente se vuelve tan normal sufrir por ser mujer, realmente. Y la he utilizado como terapia, pues no siendo terapeuta, pero a veces me las creo cuando se me acercan y me cuentan sus problemas, sus líos con su familia o con su pareja. Y la albahaca es maravillosa. El significado de la albahaca es las mujeres en un momento de la época de la colonización. Los colonizadores llegaron con un espejo para mostrar, pues para deslumbrar, y en este caso más a la mujer. Y había una mujer muy sabia que le decía a las mujeres que los espejos no eran obra de los dioses, pero que la albahaca sí. Y que la albahaca realmente reflejaba la belleza que tenían ellas por ser solamente mujeres. Entonces, que el espejo era antes un engaño y que de alguna manera era dañino en ese momento, pues para ellas. Entonces, entender que cuando pues las abuelas hablaban de que la albahaca era una planta poderosa, con nuestro, digamos, nuestro femenino, también entender que había desde el respeto por la planta, era también dietarla, ¿sí? Em, Perder un hijo, de alguna manera la planta suaviza un poco más el proceso, ¿sí? O yo lo tomé así, pues personalmente. Entonces, estar en esa comunidad con el tema de la albahaca me enseñó también muchas cosas. Y no solamente la albahaca, o sea, la ayahuasca y otras plantas allá muy especiales que, que me mostraron muchas cosas. También la misma medicina, con el cabo del tiempo, me demostró que ya no era necesaria más medicina. O sea, yo creo que la mejor medicina que yo he tenido en estos años, en estos últimos años, han sido las propias semillas, pues las mismas siembra. Para mí ha sido como la medicina, en realidad. El sanar ha sido a partir de ellas y de todo el proceso que llevo siendo guardiana de semilla. Hay algo que han hecho las semillas a lo largo de la historia de la humanidad, y es que han identificado em, nuestra idiosincrasia, de dónde somos, de dónde salimos, cómo hemos evolucionado. Hay una historia muy particular que a mí me llamó mucho la atención en su momento, y fue cómo llegó el arroz a América. Y el arroz llegó de una manera muy hermosa al continente americano y llegó más a Sudamérica, y fue en el cabello de las mujeres negras. Las mujeres, cuando las trajeron esclavas en los barcos, sabían que venían a aguantar hambre, y dentro de su cabello metieron las semillas de arroz. Entonces eso hace entender que nuestros pueblos antiguos, y más África, tenían un vínculo con la semilla muy fuerte. O sea, era un vínculo casi, un vínculo necesario para continuar con vida. Y es algo que a mí personalmente, y más las mujeres, que claro está, siempre en esa posición de ser las que tenemos el origen, valga la redundancia, ser las cuidadoras del origen, ¿sí? Porque somos mamás, damos luz a una semilla, que es nuestro hijo, y a partir de ahí también es el cuidado. Entonces estas mujeres traen la semilla y la cuidan, y la forma en que la traen para que no la requisaran porque no podían venir con nada, fue guardarlo dentro de su pelo, que eran los drelos, que son los pelos de africanos que se tejían el cabello,
y ese arroz llegar a América y ser actualmente uno de los productos más consumidos. Entonces, yo considero que ahí ese es el punto fuerte de la semilla, ¿no? De respetar ese origen. Sin la semilla no tendríamos absolutamente nada, ni siquiera existiríamos como humanidad porque nosotros somos semilla. Igual los animales también. Yo considero que lo mejor que puede pasar en este momento que hemos tenido toda esa coyuntura mundial, ¿sí? Pues todo el tema del alimento, de las semillas, del bienestar en general. Eh, ya siendo adultos que estamos ya en una etapa, digamos, ya cuarentones mm, o más, y tenemos nuestros niños, nuestros hijos, eh, lo mejor es hacer como un relevo generacional, ¿cierto? O sea, lo que nosotros estamos sembrando, cuidando, ¿sí? Resguardando, eh, ellos cosechen, obviamente, y también sigan sembrando y sigan cuidando. Considero que es un ejercicio muy importante que los niños sigan estudiando y trabajando desde su casa, pues, o sea, que enfoquen una educación en este país donde si vamos a seguir con la educación virtual por todo el tema de la pandemia, también se metan en esos programas un tema con la huerta, desde los niños que están en sus fincas, pues que tienen el privilegio de tener su casa en el campo. Y se creen esas escuelas, para mí serían como unas escuelas nómadas, ¿no? Y no solamente quedarían en la escuela, se tocaría continuar con la universidad nómada. A mí me gusta mucho esa palabra porque considero que el conocimiento no es de nadie y tampoco es de las universidades y no es de ninguna corporación ni ninguna institución. Considero que la universidad nómada o la escuela nómada es la universidad en la mochila con el libro o con el conocimiento y andar con eso, donde sea, con los niños, con los campesinos, con la gente del común, los que quieran aprender, tener ese conocimiento así, eh, sin, sin excluir a nadie, eh, con toda la bonita palabra o la buena intención que se tenga. Porque considero que esto no se puede quedar ahí solamente en las universidades o en un grupo limitado de personas. Creo que eso tiene que ser de conocimiento universal, totalmente. Entonces, pues la invitación es a revolucionar el plato y ser diversos en el conocimiento y en el aprendizaje.